En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos y todas, diputadas, diputados, señora ministra, señor subsecretario, señor subsecretario, invitados, a la prensa también. El acta de la sesión número 2 ordinaria se declara aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 3 ordinaria se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Vamos a ofrecer la palabra para la cuenta. Señora secretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, oficio número 17.347 del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el cual comunica que en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la diputada señora Clara Zagardia Cabezas reemplazará en forma permanente a la diputada señora Catalina Pérez Salinas. En segundo lugar, un correo electrónico del señor Cristian Gajardo Altamirano, director nacional de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile y encargado de la Comisión Técnica, por la cual solicita participar en la comisión en el marco de la invitación formulada a la ministra del Interior y Seguridad Pública, a fin de dar a conocer su punto de vista sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la integridad pública, probidad y transparencia en las municipalidades, que además incorpora el tema de alta dirección pública para cargos directivos afectando la carrera funcionaria, correspondiente al boletín número 14.839-06. Se hace presente a la comisión que en la sesión número 2 ya se dio cuenta de una primera solicitud de audiencia de esta organización. Al respecto, la Secretaría sugiere incorporarlo a la nómina de invitados, una vez que la señora ministra dé cuenta de la posición del gobierno. Y finalmente, una carta a la bancada del Partido por la Democracia, por la cual comunican que la diputada señora Marta González Olea reemplazará en la presente sesión al diputado señor Carlos Bianchi. Es toda la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. No hay palabras. Sí. Les voy a proponer, si les parece, ver puntos varios al término de la reunión para abordar la agenda extensa que tenemos en la tabla que fijamos con presencia de la ministra subsecretaria. ¿Ya les parece? Sí. Muy bien. Vamos a analizar primero la tabla y luego vamos a entrar al tema. Les propongo, soy el subsecretario de Desarrollo Regional, no lo había visto. Y luego vamos a leer la tabla y después vamos a dejar un espacio para que la prensa también pueda ayudar a ordenarnos en este espacio por aforo, ¿ya? Bueno, la orden del día, la presente sesión tiene por objeto abordar la siguiente tabla. 1. Analizar la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en los próximos meses, sin perjuicio de conocer su opinión respecto al proyecto de ley de origen en mensaje del expresidente de la República, Sebastián Piñera, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la integridad pública, probidad y transparencia en las municipalidades, boletín 14.839-06. Para eso nos acompaña el subsecretario Miguel Crispi. Y también tomar conocimiento de los motivos de la decisión del Ejecutivo para retirar del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República el Decreto Supremo número 33 del 2022, que fija las 13 subcategorías migratorias. Para ello nos acompaña obviamente la señora ministra y el señor subsecretario también, don Manuel Monsalve. Recabar antecedentes al gobierno sobre un plan de reapertura de fronteras en relación con lo preceptuado por el decreto 295 del 30 de noviembre de 2021 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispone el cierre temporal de lugares habilitados para el tránsito de personas por emergencia de salud pública de importancia internacional. Número 4, solicitar información al gobierno acerca de la forma en que se ha implementado la ley 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, ley de refugiados. Número 5, conocer las líneas de acción del gobierno para enfrentar el conflicto latente en la macrozona sur. Y sexto y último, iniciar la discusión de un proyecto de ley
de origen en moción de la diputada que habla, diputada Pérez, de la diputada Maya Fernández, de los diputados señores Manuel Monsalve y Gastón Saavedra, que interpreta la ley número 5.248 en materia de integración de la Comisión Administrativa del Parque del Río Sañartu o Parque Fundo Hualpén. Respecto a los temas consignados, los números 1 al 5 de la citación, se tiene por contemplada la participación, como ya lo hemos dicho, de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Isquia Siches, así que también reiteramos nuestros saludos. Muy bien, si les parece, vamos a dejar unos minutitos para que la prensa siga haciendo sus tomas y luego iniciamos los temas de tabla. Sí, así que nos ayuda la Secretaría, Caro, un poquitito por los aforos, ¿ya? Entonces le pedimos a la prensa, como esto se puede televisar, ustedes lo ven, pero le pedimos que tomen las imágenes y nos dejen en este cubículo. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, esta agenda, señora ministra, subsecretario, ha sido programada con los integrantes de la comisión, diputados y diputadas, desde la sesión pasada. No pudimos contar con su presencia porque estaba usted de vicepresidenta y por lo tanto quisimos mantenerlas y sumar algunos otros en materia también de subsecretaría de Desarrollo Regional, como le comenté al subsecretario. Así que desde ya le ofrecemos la palabra, como son los temas principales, generales, podemos abordarlos como un marco, primero para entendernos con esta Comisión de Gobierno Interior, Ciudadanía y Regionalización, conocer de manera general el marco de trabajo que vamos a llevar con el gobierno, la agenda, los temas que hemos expuesto, lo que se pueda al menos conocer en este punto. Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer a los honorables diputados y diputadas la invitación a esta Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización por invitarnos como gobierno. Tal como usted señala, hemos venido acompañados con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y además le hemos solicitado al director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Luis Taller, que nos acompañe para poder abordar las temáticas que ustedes nos han solicitado. Respecto de la agenda legislativa del Ejecutivo, como saben las honorables diputadas y diputados de esta comisión, el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric tiene un compromiso especial en materia de descentralización y redistribución del poder. El presidente se ha comprometido que al término de su mandato tenga menos poder que al comienzo del mismo, y así nuestra agenda legislativa busca hacer real esta promesa. Este gobierno también tiene en centro las preocupaciones frente a las crisis climáticas, el compromiso y la promoción del desarrollo territorial y equitativo y el resguardo de la pertinencia local de las políticas públicas. Le he solicitado al subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, que les exponga a continuación los detalles de nuestra agenda legislativa, por lo que más adelante les cederé la palabra. Respecto al segundo punto de tabla, honorables diputados y diputadas, por su intermedio, presidenta, hemos venido también a dar los motivos de la decisión del Ejecutivo para retirar el trámite de la toma de razón ante la Contraloría General de la República del Decreto Supremo número 33 del 2022, que fija 13 subcategorías migratorias. Respecto a este decreto, el Ministerio de Interior y Seguridad ha identificado normas que son contrarias a la legislación, a la nueva legislación que justamente este cuerpo colegial ha definido, y otras disposiciones legales, así como omisiones relevantes de esta regulación. El retiro de este decreto supremo tuvo por objeto hacer ajustes específicos a una regulación, a nuestro juicio, incompleta, para dar el pleno cumplimiento a la nueva Ley de Migración y Extranjería y a nuestros compromisos internacionales de derechos humanos, protegiendo el interés de niños, niñas y adolescentes, así también como otros grupos que requieren especial protección. Para ello, le he solicitado al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, que pueda exponer hacia ustedes los detalles de los motivos
de este trámite en la toma de razón, así también como los cambios que hemos introducido y se introducirán en el mismo. Sobre el tercer punto de tabla se me ha citado para poder recabar antecedentes sobre el plan de reapertura de fronteras, cosa que justamente hoy nuestro Ministerio de Salud ha entregado los detalles. Como bien saben, los honorables diputados y diputadas, recientemente ha sido comunicado que serán reabiertas este 1 de mayo. Se le ha solicitado al subsecretario del Interior, quien me acompaña, que exponga los detalles de la reapertura de fronteras y los planes de mitigación y organización entre las distintas reparticiones del Estado para dar una respuesta efectiva ante este nuevo desafío. Respecto del cuarto punto de tabla, honorables diputadas y diputados, por su intermedio, presidenta, vamos a abordar la forma en que se ha implementado la ley número 20430, que establece la disposición sobre la protección de refugiados y como también responder todas las preguntas en relación a esta materia. Sobre este asunto, sabe señalar que una serie de senadoras y senadores presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre diversas normas del Decreto Supremo 125, que modifica el Decreto Supremo 837, que aprueba el reglamento de la Ley 20430. El gobierno, preocupado por las posibles limitaciones al derecho humano a buscar asilo, ha comprometido con las senadoras y senadores la introducción de modificaciones a esta normativa, de tal forma que ella cumpla el inequívoco compromiso del Estado de Chile con los derechos humanos. Le he solicitado nuevamente al director del Servicio Nacional de Migraciones que exponga ante ustedes los detalles y la forma en que se va a implementar la ley y las gestiones que ha realizado el gobierno. Por último, honorables diputadas y diputados de esta comisión, por su intermedio, presidenta, ustedes nos han solicitado conocer las líneas de acción del gobierno para afrontar el conflicto latente en las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Sin perjuicio de esto, también en la sesión especial a la que hemos sido citados a continuación, adelantaremos aquí algunos de los elementos centrales de nuestro diagnóstico y la estrategia que proponemos para abordar el centenario conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. La escalada de violencia en esta zona nos preocupa y nos ocupa. No queremos más víctimas en este conflicto, no queremos más muertes de niños, de niñas, de adolescentes que crezcan en medio de la violencia y la pobreza. Nuestra estrategia, que posiciona el diálogo y los acuerdos como uno de las formas de construir una paz duradera y efectiva, tiene 5 pilares que los presentará nuestro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Para comenzar con la exposición, si usted, presidenta, así lo estima, quisiera darle la palabra al subsecretario Miguel Crispin. Señora ministra, consulta, ¿usted nos va a acompañar en la reunión? Toda la sesión. Ah, perfecto, porque así le damos 10 minutos a cada subsecretario, ¿ya? Después vamos a ahondar en los temas, pero tenemos 6 temas en tabla y yo me caracterizo por abordar toda la tabla, ¿ya? Así que sí que es bastante extenso, pero 10 minutos para que después dejemos a los 2 subsecretarios, al director nacional de extranjería para conocimiento de la secretaría, director nacional, porque no lo había nombrado, le pido disculpas, ¿ya? Y por tanto, después damos una palabra, una ronda de consultas, tanto ya sea a la ministra, a los subsecretarios, al director, en los temas. ¿Ya? ¿Les parece? Diputado Kaiser. Disculpe, señora presidenta, me gustaría que, si se pudiese, que en la ronda de preguntas nosotros hagamos la pregunta y directamente recibamos la respuesta, porque de otra manera se van sumando las preguntas y muchas quedan sin responder. Muy bien, gracias. ¿Les parece que vamos escuchando 10 minutos, subsecretario? Damos no más de 10 minutos, intentémoslo, de pregunta-respuesta específica, ya para que se vayan ordenando y ojalá también nos ordenemos lo que ya se ha preguntado, no se vuelva a preguntar, solo donde no quede consulta. Muy bien, tiene la palabra el subsecretario. Cristi, ex colegas. Muchas gracias, presidenta. Saludo a mis ex colegas y también saludo a los parlamentarios y parlamentarias que están iniciando periodo parlamentario. Entiendo que nuestro equipo mandó una presentación sí, que es un poco más extensa que de 10 minutos, pero la vamos a ir acortando. Como decía la presidenta,
quizás puede servir a propósito de presentar la posición del Ejecutivo en relación al proyecto de ley que tiene como objeto fortalecer la integridad pública, probidad y transparencia en las municipalidades, dar un contexto de cuáles son las iniciativas que el Ejecutivo tiene en vista poder tramitar y cuáles son las prioridades de la Subdere, que es una institución de gobierno que más allá de lo legislativo probablemente va a estar en permanente contacto con la Comisión. No sé cómo lo hacen. ¿Hay un teclado que me pueda prestar? Así lo voy adelantando yo. Más fácil. Ya, a ver, ayúdeme. Gracias, presidente. Bueno, saludar también, por supuesto, al equipo, la secretaria. De los grandes temas, efectivamente, que están encima como prioridades de interior, fueron introducidas también así por la ministra, está el tema de la crisis migratoria, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, seguridad y orden público, reforma a las policías y descentralización. Como ustedes bien lo saben, el compromiso del presidente de la República es avanzar en una agenda descentralizadora muy fuerte. Tenemos un presidente regionalista en un contexto también donde hay una convención constitucional que avanza fuerte hacia un Estado regional, y nosotros institucionalmente como la Subdere tenemos un mandato de colaborar y apoyar los procesos de descentralización. Eso es algo que ha hecho siempre la Subdere, y por tanto lo que nos estamos exigiendo como equipo de interior por el mandato de la ministra es poder alinearnos en cada política en función de redistribuir el poder, eso es traspaso de competencia, de enfrentar la crisis climática, eso significa que muchos de los recursos de los que dispone la Subdere puedan generar incentivos, apoyar políticas verdes y que colaboren con la crisis que tenemos que enfrentar como país en relación a la crisis climática. En tercer lugar, que apunta a un desarrollo territorial equitativo. Acá muchos de ustedes son representantes de regiones que tienen enormes inequidades territoriales, con zonas de rezago que se han naturalizado estar en permanente estado de rezago en relación a otras comunas, y por tanto en la asignación de recursos también va a haber un criterio de avanzar en mayor equidad territorial. Y en cuarto lugar, no menos importante, sobre todo en una línea donde queremos empoderar a las regiones, es que tenga pertinencia en lo local. Esa pertinencia no es por algo voluntarista o porque sea un fin en sí mismo, es porque nos parece que es la mejor manera de que quienes gobiernan a lo largo de todo el país, los alcaldes, alcaldesas, los gobernadores regionales, los CORE, los líderes sociales, bueno, nos ayuden a poder encontrar mejores soluciones a problemas que se arrastran por demasiado tiempo. Le pido disculpas a los colegas, a los diputados que ya vieron parte de esa presentación, pero se van a tener que repetir parte del plato porque la semana pasada fui a la Comisión de Zonas Extremas. Respecto al punto en particular en tabla, que me van a permitir, lo voy a hacer muy por encima para poder ocupar 10 minutos en otros temas de contexto. El 1 de marzo, el gobierno anterior ingresó un proyecto de ley, que es el proyecto de ley que se consultaba en la tabla, que es este proyecto de ley que tiene como objeto fortalecer la integridad pública, la probidad, la transparencia en las municipalidades. Nosotros como gobierno nos parece que el marco del proyecto es un objeto del cual se debiera mantener la legislación. Lo he conversado hoy día con la presidenta hoy día de la comisión, con la diputada Joana Pérez, y nosotros no queremos hacerlo en desacuerdo con la comisión. Tenemos una visión crítica respecto al proyecto de ley. Este boletín, básicamente, que avanza en temas de transparencia, probidad de los municipios, es una agenda súper relevante. Los mismos alcaldes lo han pedido, pero también hay alcaldes y asociaciones de alcaldes que dicen que no legislemos este proyecto, porque básicamente tiene ausencias que son muy graves. Primero, por ejemplo, deja fuera a las corporaciones municipales. Es súper restrictivo respecto a la toma de razón de algunos procedimientos que restringen la flexibilidad con la cual tienen que trabajar los municipios para hacerse cargo oportunamente de ciertas políticas. No avanza en un sistema de alta dirección pública para los funcionarios, pero en algunos casos, sobre todo para los municipios más pequeños, lo dejan un plazo de hasta 10 años, lo que generaría naturalmente un rezago. Si abrimos nuevos cargos de ADP a nivel municipal, que es una política positiva, pero partimos con uno y no con otro, bueno, los municipios que son capitales regionales o capitales provinciales, bueno, van a concursar antes los mejores funcionarios para ciertas áreas. Entonces, como les digo, no quiero profundizar por el tiempo, pero el listado de deficiencias es abundante. Respecto a la forma, este es un proyecto que no tuvo una tramitación legislativa donde hubiera participado la Asociación de Municipios, donde hubieran participado las asociaciones de funcionarios,
donde hubieran participado quienes conocen. Entonces, a nosotros nos lleva la pregunta como Ejecutivo, dado que vamos a tramitar este proyecto con ustedes y que somos colegisladores, es que esta es una materia que nos interesa tramitar y que está muy alineada con el programa de gobierno. Y que independiente que haya sido un proyecto de ley que haya ingresado el gobierno anterior, a nosotros nos importa resolver los problemas. Y por tanto, nuestra sugerencia o propuesta de tramitación es que se tramite este proyecto de ley con la presencia del Ejecutivo, abordando punto por punto, pero dándonos el tiempo de poder abordar todos estos temas ausentes. Si es que la comisión así lo discute en otro momento, también puede ser con la participación de nosotros y decide que no quiere tramitar este proyecto de ley, nosotros no le vamos a poner urgencia. Y en ese caso redactaríamos un nuevo proyecto para hacernos cargo del tema de probidad y transparencia, pero siendo ex parlamentario, Presidenta, sabemos que el tiempo escasea y que de repente en esto nos damos muchas vueltas y el proyecto de ley no es más importante que la materia que intenta resolver. Y por tanto, creemos que siendo solidarios debiéramos avanzar sobre este proyecto de ley, independiente de que tenga muchas materias que nos parecen que son, de verdad, si no se tratan, es mejor que no hubiera proyecto de ley. Entonces, esa es nuestra opinión como Ejecutivo, como colegisladores. Respecto a ciertos compromisos programáticos que van a cruzar, probablemente van a ser los grandes temas de los cuales vamos a estar conversando como Ejecutivo, como colegisladores en esta comisión y en el Parlamento. Está el tema de rentas regionales. Esta es una materia que por supuesto se va a discutir en la Comisión de Hacienda, pero donde de todas maneras la Comisión podría tener harto que decir en relación a la profundidad, a los ámbitos que podrían grabarse, hay distintas tasas. En las conversaciones con los gobernadores se ve que hay harto que aportar también desde la región y por supuesto ustedes como parlamentarios podrían también tener harto que decir, no solamente en la Comisión de Hacienda, sino en esta comisión. Lo de rentas regionales, hay una definición de gobierno como Hacienda que aún no está tomada respecto al momento, pero claramente es una prioridad y así se lo hemos compartido a los gobernadores y gobernadoras. En segundo lugar, respecto al aumento del Fondo Común Comunicacional, el Fondo Común Municipal, disculpen, este es un compromiso de programa que se desprende de la reforma tributaria, es decir, no podemos aumentar ni redistribuir recursos que no tenemos. Por tanto, necesitamos avanzar la reforma tributaria para poder hacernos cargo de este compromiso. Hay 3 puntos que sí quiero mencionar porque sé que son de interés de la Comisión antes de terminar. Sobre el delegado regional, sobre el traspaso de competencia y sobre iniciativas de género y participación que también son parte de nuestro programa y que quisiéramos poder legislar en esta comisión. En relación a la eliminación de la figura del delegado presidencial, nosotros tenemos un compromiso en nuestro plan de gobierno que elimina esta figura, tal cual como la conocemos. Lo que hemos conversado hasta hoy con los gobernadores y gobernadoras, nosotros vamos a concurrir en un espacio común que va a ser un foro de descentralización donde lo vamos a abordar en detalle. Porque tanto ellos lo saben perfecto, la eliminación per se del delegado presidencial genera más centralismo en la región. Si uno no hace nada más, si uno saca al delegado regional, el Ceremi de Educación, el Transporte, el de Obras Públicas, le va a dirigirse, le va a rendir cuentas directamente a un ministro o una ministra en Santiago. Y por tanto, la eliminación del delegado regional, sacarlo del mapa administrativo, es una solución que va en contrario a la voluntad y la tarea que tiene el gobierno de avanzar en descentralización. Por otra parte, estamos a puertas del plebiscito de salida del proceso constituyente, donde en la eventualidad de que avancemos en un Estado regional, también va a haber un cambio total del paño y de cómo se administra un Estado que hoy día es con dependencia muy centralista, avanzar hacia un Estado regional. Por tanto, la conversación que estamos teniendo es con los gobernadores y gobernadoras regionales. Nosotros no vamos a enviar un proyecto de ley antes de que tengamos un acuerdo con los gobernadores y gobernadoras que son los principales, entre comillas, afectados de tener una figura en la región que duplica funciones y que al final de alguna manera hace que este delegado que está electo democráticamente no tenga las atribuciones que debiera tener. Entonces, eso sobre los delegados regionales. Los de los delegados presidenciales, donde un ámbito que también va a atravesar la discusión de esta comisión, estimados diputados y diputadas, que no es materia legislativa porque el proyecto ya se legisló, tiene que ver con el traspaso de competencia.
el traspaso de competencia fue legislado y normado el procedimiento en la Ley de Fortalecimiento Regional. Y básicamente lo que hace es obligar tanto a los gobiernos regionales como al gobierno nacional a relacionarse y buscar vía oficio o vía ley el traspaso de competencia. Una competencia en una región puede ser la administración del borde costero, puede ser la administración, por ejemplo, hoy día me reuní con el gobernador Mundaca, que tiene una especial preocupación, por ejemplo, además de los temas de agua y de vivienda, de cómo hay una autoridad supramunicipal, que puede ser regional, que administre el transporte público, cuando se relacionan dos comunas distintas, lo mismo que pasa en la región metropolitana, o lo que pasa en Biobío y los sectores aledaños. Entonces, hay funciones que las tienen alojadas a nivel central, y este es un proceso que traspasa poder. Cuando la ministra decía, citando al presidente, queremos tener un gobierno que al terminar tenga menos poder que cuando comenzó, eso se llama desde el punto de vista de la política pública traspaso de competencia. Eso es entregarle poder a las regiones, donde el desafío y el compromiso de nuestro gobierno es entregar competencias con financiamiento. Hay algunas competencias que no lo necesitan, por ejemplo, una competencia que nos solicitan los gobernadores, presidir el Consejo de Evaluación Ambiental. Obviamente, nos parece totalmente razonable que eso sea así. El gobernador es la primera autoridad democráticamente electa en una región. Las inversiones de alto monto que afectan al medio ambiente debieran también ser resorte de un voto dirimente, en este caso del gobernador, y no un delegado regional. Eso no lleva financiamiento ni funcionario. Hay otras competencias que sí lo hacen. Este proceso, que ojalá, Presidenta, pudiéramos dedicarle una sesión completa porque sería bueno como que se entendiera, tiene un plazo de inicio y de cierre, son 24 meses desde el 11 de marzo lo que establece la ley, y en ese proceso, tanto el gobierno como los gobiernos regionales tenemos la tarea de hacer lo mejor que sabemos hacer, que es buena política, de manera de generar una buena conversación y llevar lo más lejos posible la capacidad del Estado de entregar competencias. ¿Por qué digo lo más posible? Porque, por ejemplo, hoy día hablaba con el gobernador Rodrigo Díaz. Me decía que ellos ya tienen un estudio donde tienen listadas 115 competencias. Para cada una de esas competencias hay que hacer una mesa sectorial, donde participa Interior, Hacienda y SECPRES. 115 por 16 regiones. Entonces, el esfuerzo de coordinación es lo que va a imperar, y si no lo logramos, va a ser un proceso muy, muy complejo. Hasta ahora, ojalá pudiéramos también ser invitados en conjunto con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras, porque ese espacio es el que yo creo que va a tener la clave de permitirnos avanzar en este proceso de traspaso de manera exitosa. Por último, otras iniciativas que nos parecen no tan estructurales. En mi experiencia, al menos como parlamentario, hay momentos para avanzar en grandes discusiones, pero de repente hay cambios pequeños que sí van generando cambios importantes en la forma en que vamos construyendo nuestro país. Y en ese caso, los 4 años anteriores legislamos mucho respecto a paridad. Eso tuvo como resultado que tenemos una convención constituyente paritaria única en el mundo, de esas características, y hay boletines que están parte de la comisión, los cuales también nos gustaría acordar con la comisión de poder darle urgencia para que estén en tabla, que tienen que ver con la paridad en los consejos municipales y en los CORES. Nos parece que es relevante que se dé la discusión. El gobierno tiene una evaluación, por supuesto, excelentísima de lo que ha sido todos los procesos, sobre todo de la Convención Constituyente, hacer una modificación que garantice la paridad en cargos de representación popular, y por tanto nos parecería que sería positivo también que la comisión resguarde cierto espacio para tramitar estos proyectos de ley, que son 3 boletines que apuntan a consejos regionales y a los gobiernos regionales. Y por último, también nos parece, y también es parte de nuestro programa de gobierno, lo que tiene que ver con mejorar la ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Esto como equipo a nosotros nos parece muy relevante, y lo digo porque también en mi función como parlamentario conozco las debilidades que tienen las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos históricamente en nuestro país han jugado un rol muy importante. Y hoy día son personas en general mayores las que sostienen las juntas de vecinos, hay poca participación, muchas veces hay problemas en el momento de las elecciones, de padrones que no se respetan, de que el libro de acta no está, y estos son tipos de cambios que nos generan grandes costos económicos, que no son complejos, pero que a todas las personas que hoy día dedican tiempo personal para dedicarse a hacer un servicio público, social y político en juntas de vecinos,
podamos apoyarlos con una mejor legislación. Acá no puse el listado, pero si ustedes revisan el sistema, hay muchos proyectos de ley. Nosotros como Ejecutivo, si ustedes lo tiran a bien y les parece también que lo pongamos en tabla, podemos priorizarlos, ordenarlos, proponer un refundido y con eso ponerlo también en el horizonte de la tramitación de lo que sea este año en la Comisión de Gobierno Interior. Muy bien. ¿Nos queda algo más? Iniciativa, no, está bien, Presidenta. Estos son dos proyectos que están en tramitación, están en el Senado, ya salieron de la comisión, le estamos haciendo seguimiento en el Senado, debieran salir prontamente, son importantes para los gobiernos municipales lo que tiene que ver con sus plantas y lo que tiene que ver con derechos de aseo. Y sobre derechos de aseo y residuos, por favor, ayúdenos a levantar toda la información. Va a ser una prioridad para el gobierno avanzar decididamente en resolver problemas respecto a rellenos sanitarios, la situación en el sur, ahí la diputada lo debe conocer muy bien, pero la Subdere tiene recursos y podemos ayudar en hacer una solución verde, respetuosa con el medio ambiente en relación a residuos. Eso no está en la presentación, pero nos vamos a preocupar de eso en particular desde la subsecretaria. Ya, Presidenta, no la abundo con más proyectos, son muchos. Y de verdad... Nos deja la presentación. Por supuesto, le dejamos la presentación y mi disposición como subsecretario por encargo de la ministra de estar presente cuantas veces sea necesario para poder avanzar en la agenda descentralizadora. Muy bien. Gracias, Presidenta. Mire, más precisar solamente, en el tema de género, las iniciativas que usted habla son iniciativas de parlamentarios que surgen de esta comisión, ya para conocimiento de los nuevos parlamentarios, y fueron despachadas, están en el Senado. O sea, si ustedes quieren ponerle allá, urgencia, porque el gobierno pasado le puso recursos. No tenía recursos, era moción nuestra, logramos que el gobierno le pusiera recursos en ese minuto y quedó en el Senado paralizado. Proyecto en materia de equidad de género en cargos colegiados, consejos comunales, consejos regionales, como información. Está en el Senado, hace más de 1 año y medio, casi 2, de verdad. De hecho, era de la diputada Hernando, me recuerdo muy bien. Ya, y después en materia de lo último, para que nos falta el tema de los proyectos de competencias, venía uno de financiamiento, eran 2. Y el de financiamiento también está en el Senado, no se ingresó por la Cámara. Esta comisión era muy rápida, sacaba todos los proyectos, y estos de aseo también son iniciativas nuestras, y la mayoría también los abordamos bastante, pero no tuvimos la voluntad del Ejecutivo. Si hoy día la tenemos, están bastante avanzados con muchos temas. Lo dejo como información. Trisotti, que Berger, también deben recordarse de ese trabajo que hicimos bastante transversal. No veo a otros parlamentarios antiguos, pero a lo menos para en el fondo, ayudar en esas materias. Muy bien, vamos a ofrecer la palabra, dijimos 10 minutos. Diputado, ayúdeme aquí la secretaria. Ya, diputado Keiser. ¿A mí? Perdón, ya, breve. Muy breve. Lo primero era si esos órganos colegiados son de elección popular. Sí. Ok, bueno, a la urna. Sí. Segundo, la segunda consulta era si podemos eliminar el punto 6 de la tabla, porque no creo que alcancemos a verlo. La verdad es que yo creo que alcanzamos, ¿ya? Pero veamos la fórmula, porque si es así tenemos que tomar un acuerdo, no depende de solo la presidenta en este caso. Perfecto. ¿Ya? Podemos abordar un procedimiento para abordar lo que algo teníamos conversado. Muy bien, vamos a dar la palabra. Entonces, 3 palabras que levantaron la mano y luego seguimos con el otro subsecretario. Diputado Keiser, diputada González y diputado Trisotti. ¿Les parece? Ya. Y pregunta, respuesta, que es lo que me pidieron. La consulta, por eso quería la confirmación. Efectivamente, las iniciativas que han ido en dirección a asegurar paridad de género en órganos colegiados dejaron a 8 mujeres fuera de la última convención constitucional. ¿No les parece, en primer lugar, que es constitucionalmente delicado el tema del voto pasivo? En segundo lugar, si efectivamente consideran de que es una buena idea colocar aquí un equilibrio matemático más allá de lo que es la voluntad del pueblo de Chile de elegir a sus representantes. Miren,
Yo al menos como parlamentario en el periodo pasado tuve un tremendo aprendizaje de parte de las parlamentarias, que fueron las que lideraron estas políticas. Y algo que he asumido como propio en ese aprendizaje es que efectivamente ser igualitarista no tiene que ver con hacer todo igual, sino con aceptar ciertas inequidades de origen. Eso tiene que ver con inequidades culturales, sociales, de acceso a nivel socioeconómico, y en el ámbito de la distribución del poder, nuestra visión como gobierno es que efectivamente el país necesita políticas de discriminación afirmativa para permitir, corregir y empatar la cancha en relación al acceso de hombres y mujeres al poder. En eso se pueden discutir los mecanismos, y efectivamente pueden ser todos perfectibles, pero nosotros vamos a seguir avanzando y apoyando políticas que permitan emparejar la cancha, porque nos parece que de esa manera tenemos un mejor país. En relación a lo que usted señala a través suyo, Presidenta, de 8 mujeres que quedaron afuera, es como ser general un poco después de la batalla, porque si no hubiera habido toda la discusión respecto a paridad, hubiéramos quedado con 8 más, o no lo puedo saber. Lo que sí creo es que es el mejor resultado que ha tenido alguna vez un proceso de elección popular en términos de paridad. Y eso para el gobierno es algo positivo y por tanto vamos a seguir empujando políticas de este tipo. Solamente que me quedo debiendo la respuesta respecto de la constitucionalidad de intervenir el voto. Gracias. Bueno, para eso hay un tribunal constitucional que nunca objetó aquello, siendo que no era mayoría ni cercano a quienes impulsaron estas políticas. Muy bien. Gracias, subsecretario. La diputada González. Gracias, señora presidenta. Lo que me gustaría consultar es sobre la figura del delegado presidencial, porque lo que se vio en la controversia, como también es un cargo nuevo, que topaba mucho y en funciones y en atribuciones con los gobernadores, y eso entrampaba finalmente gestiones en las regiones. Entiendo que ahora lo que mencionas es transformar o adecuar esa figura del delegado presidencial, porque si la sacamos de lleno, perdemos también el fondo que vamos hacia el regionalismo y hacia entregar más poderes a las regiones, que tiene que ver con medidas que van a abordar esta desigualdad brutal que lo hemos visto, no solo económica, de paridad, de equidad, sino que también territorial. Y eso me parece muy bien, y también se ha planteado las discusiones en ese tono en la Convención Constituyente, pero hoy día cuando dicen esa transformación del delegado presidencial, me gustaría que me explicaras un poco más y cómo no se va a topar con la gestión también del gobernador. Gracias. Muy bien, subsecretario. El proceso de centralización es per se muy complejo, y en eso, por eso mismo somos muy transparentes en decir que no vamos a ingresar un proyecto ahora antes de que lo conversemos y lo acordemos bastante con los gobiernos regionales, porque las experiencias son distintas. En los países más federales, los más regionalistas, de todas maneras hay una figura, por ejemplo, que representa al gobierno central en una región, porque si no serían estados, o sea, gobiernos, serían países distintos. Siempre hay un vínculo. Y en nuestro caso, la fórmula que se encontró es una fórmula totalmente imperfecta, que básicamente suplanta el sentido de lo que se legisló en el Parlamento al permitir la elección popular del gobernador regional. Yo diría que lo peor de lo que tenemos hoy día no es que haya duplicidad de funciones, es que el gobernador regional tiene muy pocas funciones. Todas las tiene el delegado y la delegada. Y en eso las alternativas son variadas. Por ejemplo, nosotros vamos a ir traspasando competencias. Entonces van a haber seremis y que van a perder parte de sus atribuciones, las va a tener el gobernador regional. Por tanto, uno podría pensar que quizás el seremi de gobierno puede ser quien articule al resto de los funcionarios de gobierno que representan al gobierno central en la región. No hay un camino único. Por eso es que somos cuidadosos también en poner de que el compromiso, lo hemos hablado así con el delegado, o sea, bueno, con los distintos gobernadores, de que tal cual existe hoy día el delegado se va a terminar. Ese es el compromiso. La ministra Sichel recorrió el país haciendo campaña diciéndole que íbamos a terminar con el delegado regional. Y eso lo vamos a hacer. Podemos abrir la discusión aquí mismo, porque lo que no queremos hacer es que por cumplir en la superficie y salir al punto de prensa acá al Pensador y decir, ven, cumplimos, terminamos con el delegado presidencial, tengamos más centralismo. Entonces, construir la alternativa
es un camino que queremos engarzarlo con el proceso constituyente, engarzarlo con el proceso de traspaso de competencias y con la conversación que estamos teniendo con la asociación. Yo sé que la respuesta debe ser probablemente insuficiente, pero este es un proceso súper delicado donde hemos estado en distintas conversaciones para poder insumarnos de otras experiencias. Sudáfrica tuvo un proceso de descentralización similar al nuestro, un país de ingresos promedios similares a los chilenos. Entonces, también súper disponible a que lo podamos conversar también en espacios de trabajo. La comisión, en general, uno tiende a encerrarse como en la comisión y podemos tener reuniones de trabajo donde podamos prelegislar, y en eso el gobierno, creo que la agenda descentralizadora es una agenda súper transversal, donde nosotros vamos a intentar buscar espacios lo más transversales posible, siempre que se comparte lo que queremos hacer, pero eso le podría decir, diputada. Muy bien, diputado Trissotti. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, valorar la comparecencia de la ministra, de los señores subsecretarios. Creo que era absolutamente urgente y necesario poder tener respuestas debido a las cuestionadas declaraciones que se hicieron en la Comisión de Seguridad la semana anterior, y sobre todo a la falta de una acción concreta para el norte del país, pero las preguntas obviamente las voy a hacer después de poder escucharlos. Y específicamente al subsecretario Crispi, esta es una comisión que se ha caracterizado por actuar de manera bastante transversal, tratando de sacar todos los proyectos, y me parece muy bien que haya una agenda descentralizadora, que es la que nos va a abocar el trabajo en los próximos 4 años. Pero específicamente mi pregunta va con algo que había requerido las 2 sesiones anteriores respecto a cuál es el estado y la evaluación que está haciendo usted del proceso de instalación del gobierno, tanto a nivel general, de Ceremis, de directores de servicio, como también del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Cuáles son los porcentajes de avance que existen? ¿Cuál es el cronograma? Y en definitiva, ¿cuándo deberíamos estar al 100% con todas las autoridades a nivel regional nombradas y en funcionamiento? Gracias, presidente. Muy bien. La última respuesta del subsecretario. Gracias, presidente. Sí, bueno, los Ceremi están nombrados. Los jefes de servicio están en proceso. Y no tengo la cifra, si quiere me la puedo oficiar y puedo responder. Pero quiero decirle, bueno, el jefe de servicio está aquí sentado en la mesa, del Servicio de Migración, y efectivamente el objetivo que se puso el gobierno en términos de respetar ciertos criterios que son importantes para nuestro gobierno, creo que en parte nos eligieron por eso, de tener una síntesis respecto a personas que son independientes, que son militantes, personas que haya paridad. No está de más decir que nunca en nuestra historia había habido una composición paritaria como la que tienen hoy día los Ceremis. Son 297 Ceremis, el 52% de ellos son mujeres. Nunca había ocurrido, nos parece que es una tremenda noticia, y uno al tomar este tipo de decisiones tiene que efectivamente asumir que van a haber críticas. Y las asumimos, pero es una decisión. Los gobiernos regionales están funcionando, los ministros y ministras están desplegándose por el país convocando a los gobiernos regionales, instruyendo hoy día con la tarea de poder comunicar de la mejor manera el plan de reactivación económica, el plan anunciado por el ministro Marcel y por el gobierno hace pocos días, y por tanto nos sentimos tranquilos de que a nivel regional, que es donde efectivamente se ven más lejanas las noticias y las iniciativas del gobierno, vamos a tener gobiernos regionales capaces de poder cumplir con los objetivos que se pone el gobierno. Muy bien, gracias, subsecretario. Vamos a pasar al tema migratorio ahora, así que desde ya ojalá nos acompañe, obviamente, en esta instancia. Así que ofrecemos la palabra. Solo que quería decir, ¿ya? Presidenta, que le pregunté para no quedar así como tan en falta, y usted tiene razón de que efectivamente hay uno de los proyectos que está en el Senado, los dos que respecto a paridad en órganos colegiados, hay 2 que están acá, pero puede que usted tenga toda la razón y que efectivamente no sea necesario porque ya estén la gran cantidad de sus artículos, o sea, el sentido de esos proyectos legislados. Así que a mí solo me gustaría manifestarle algo, dígame, muy breve, a nombre también de la Comisión. Nosotros vivimos espacios anteriores en materia de centralización, ley larga y ley corta, donde se convocó una comisión de técnicos y después se trae acá, y eso retrasa. Todavía no tenemos ninguna de las 2 leyes cortas, solo una, ¿ya? Entonces, ese espacio prelegislativo, que ojalá sea con los integrantes de la comisión como sugerencia, para no tener que tener técnico y después que los técnicos asesoren a los parlamentarios y después... Comparte igual que usted. Ya, muy bien.
Sobre el tema o materia migratoria. Ya, es una excepción. Ya, diputado Gómez. Ahí sí, ahora sí. Sí. Una consulta al subsecretario de Desarrollo Regional, pensando lógicamente en el país que se quiere construir, entendiendo también que la historia no ha sido muy beneficiosa desde el punto de vista del descentralismo, y eso es lo que se ha buscado. Pero cuando uno habla de descentralismo también está pensando en el tema del presupuesto. Sin presupuesto muchas veces hay proyectos de ley a nivel local, subsecretario, por su intermedio, presidenta, que lo que buscan precisamente es tratar de entregarle más atribuciones a los municipios o a los gobiernos regionales, pero no siempre van con el financiamiento. Y ese es un tema recurrente y con respecto al tema regional, quiero comentarles que cuando asumió el gobernador de la región de O'Higgins, por ejemplo, tenía el presupuesto más bajo del país. No sé qué vale la modalidad para él haber tomado en cuenta para poder tomar esa determinación. Creo que eso se reguló después, pero creo que es importante también mandar una señal con respecto a la igualdad y la equidad en las regiones. Gracias, presidente. Muy bien. Ya. Agradecemos las palabras y vamos a seguir invitando al subsecretario a los temas de interés porque él ha dicho, vienen varios proyectos de ley y varias sugerencias. ¿Les parece? Gracias, diputado Mellado. Mire, les propongo algo porque me corresponde, vamos a destinar ahora el tema migración, vamos a destinar 40 minutos hasta las 4:30 y luego vamos a abordar el quinto punto que al menos para los titulares que le interesa también a la ministra previo a la sesión. Ya, así que voy a dejar la palabra al subsecretario Monsalve, como nos había pedido la ministra, y él ordenará ahí la exposición con el jefe de migración. Tienen máximo 20 minutos para exponer y 20 minutos para preguntas. Puede ser la pregunta a la ministra o al subsecretario o al jefe de servicio. Subsecretario. Recordemos que aquí hay varios temas, así que si los pueden abordar todos juntos, se lo agradezco. Son 3. Bueno, Presidenta, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludar a cada uno de los diputados y diputadas. Desde ya decirles que la instrucción de la ministra del Interior es mantener una relación de trabajo permanente de colaboración con la Comisión, no solo en materia legislativa. Desde ya reiterar que las puertas del Ministerio del Interior y de la Secretaría del Interior están abiertas para cada uno de quienes integran la Comisión de Gobierno Interior y por tanto completamente disponibles a recibirlos si es que consideran que eso es necesario. Respecto a la reapertura de fronteras, con el objeto de tratar de atenerme al tiempo, se entregó a la Secretaría una minuta respecto a la reapertura de fronteras y de los complejos fronterizos terrestres. Como ustedes saben, hace 2 días, de manera conjunta, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicaron públicamente la apertura de fronteras a partir del 1 de mayo. Aquí hay una presentación que está dividida en 4 puntos. El primero, vamos a hacer una pequeña noción de los decretos que han establecido el cierre de fronteras desde marzo del 2020 a la fecha. En segundo lugar, vamos a exponer respecto a las gestiones que hemos realizado para que el 1 de mayo la apertura de las fronteras pueda hacerse con normalidad. Tercero, vamos a exponer las gestiones que están en curso, que están detalladas en la minuta que les fue entregada. Y cuarto, vamos a hacer algunas consideraciones en materia sanitaria y también en materia de algunos pasos fronterizos que concentran más del 80% del flujo migratorio. Dicho eso, bueno, todos lo saben, los complejos fronterizos, el objetivo del gobierno es que a través de los pasos fronterizos pueda facilitarse un tráfico expedito y fluido de tránsito de personas, de mercancías, de vehículos, hacia y desde el territorio nacional. Vamos, sigamos. Bueno, el decreto 102 fue el que en marzo del 2020 dispuso desde el día 18 de marzo el cierre de fronteras, exceptuando, obviamente, a aquel tráfico que tenía que ver con carga, con transportistas y con chilenos, obviamente, y con extranjeros residentes en Chile, que eran quienes podían ingresar a través de los pasos fronterizos, siempre y cuando cumplieran con las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud. Para eso se habilitó un paso fronterizo con Perú, 3 con Bolivia y 8 con Argentina. El detalle de qué pasos son están en la minuta que está en su poder. En noviembre
del año 2021 se publicó el decreto 295 del 29 de noviembre de 2021 que agregó a lo que ya establecía el decreto anterior la posibilidad de ingresar a extranjeros que no eran residentes en Chile, siempre y cuando contaran con un esquema completo de vacunación, y también permitió el ingreso de menores de 6 años que cumplieran todos los requisitos señalados en la normativa sanitaria vigente a la fecha. Sigamos. Bueno, y este decreto 95 estaba vigente hasta el 31 de marzo del año 2022. Llegó el 31 de marzo y el Ministerio del Interior publicó el decreto 142 que extendió el decreto 95 hasta el 30 de abril. Por lo tanto, los decretos que producen el cierre de la frontera dejan de regir a partir del 30 de abril y la apertura de la frontera se produce a partir del 1 de mayo. Aquí están las gestiones realizadas, está el detalle en la minuta, son 4 gestiones específicas que se han ya realizado. Hay que destacar la primera, que tiene que ver con el apoyo técnico a la gestión institucional del nivel central, regional y provincial, donde existen complejos fronterizos. El primero, la coordinación y redacción de un plan de contingencia del COVID para complejos fronterizos que está contemplado en la resolución 60-11-345 del 5 de noviembre del 2020 y tiene una serie de medidas que tienen que ver con resguardo sanitario, con aforo, con distancia, con la medida de prevención en materia sanitaria. La segunda gestión realizada es la coordinación de instancias de participación de los equipos de coordinación de complejos fronterizos. Quiero contarles que el viernes 1 de abril, hace poco tiempo, en modalidad online, se realizó un encuentro nacional de administración y coordinación de complejos fronterizos, justamente para preparar la apertura de las fronteras. Tercero, se ha dispuesto a asesorar técnicamente a las autoridades competentes en el desarrollo de proyectos de mejoramiento, conservación, reposición y ampliación de infraestructura fronteriza. Hay, producto de la pandemia y de la disminución en el uso de los pasos fronterizos, dificultades que tenían que ver con infraestructura y con equipamiento, por lo tanto se tomaron decisiones para poder suplirlas. Y el cuarto punto es la coordinación con los servicios nacionales y extranjeros que tengan injerencia en el quehacer institucional de los complejos fronterizos. Para eso se han tomado 2 medidas. Una mesa técnica intersectorial del Reglamento Sanitario Internacional del Ministerio de Salud y segunda, una mesa de coordinación con servicios controladores de frontera, como el Servicio Agrícola y Ganadero, como la Policía de Investigaciones, como el Servicio Nacional de Aduanas. Esas son gestiones que ya están realizadas con el objeto de poder garantizar que la apertura se va a hacer de manera normal. En el tercer punto son las gestiones que están en curso, sobre las cuales se han tomado decisiones, pero no son gestiones que estén completamente cerradas todavía y que por lo tanto esperamos cerrarlas con prontitud antes del 1 de mayo. Y ahí hay 8 medidas que están enumeradas, no enumeradas, están más bien identificadas alfabéticamente. Voy a leer los titulares. Definir una coordinación de los servicios controladores, SAC, aduana y PDI, para viabilizar, retomar el control integrado de los complejos fronterizos. El control integrado implica que los servicios fiscalizadores del país vecino y los servicios fiscalizadores de nuestro país realizan las fiscalizaciones en un solo acto, de manera de no duplicar el proceso de fiscalización. Segundo, remitirlos a los servicios fiscalizadores los requisitos para la entrada y salida de usuarios y usuarias, ya sea turistas, chilenos, chilenas, transportistas de Chile. Se ha solicitado a la Cancillería, vía la División de Fronteras, comunicar a los países vecinos la fecha de reapertura de los complejos fronterizos de Chile y la medida de prevención adoptada y los requisitos para entrada y salida de Chile según la autoridad sanitaria lo haya dispuesto. En cuarto lugar, o letra D, se está coordinando un plan de comunicaciones para usuarios y usuarias de los pasos fronterizos. Se ha hecho un plan de reforzamiento de la conectividad. Hay que recordar que para el ingreso por los pasos fronterizos se va a hacer test de antígeno de manera aleatoria a el 10% de quienes crucen los pasos fronterizos. Pero en segundo lugar se tiene que llenar el formulario COVID-19. Menciono esto por la conectividad a Internet. O sea, sin conectividad a Internet es imposible el adecuado funcionamiento de los pasos fronterizos.
Así es. Está el reforzamiento también, producto del tiempo que ha pasado, del funcionamiento de los servicios básicos, los pasos fronterizos, y reforzar los planes de mantención preventivas. Y en el cuarto lugar, solo para tener en cuenta, el Ministerio de Salud a la fecha está publicando las condiciones sanitarias para la reapertura de fronteras, que los tiene aquí en sus manos la ministra. Por eso pusimos ahí, como para tener en cuenta, las definiciones imprescindibles desde la autoridad sanitaria. Y en segundo lugar, para tener en cuenta, pusimos algo que tiene que ver con el flujo estadístico previo a la pandemia. Porque si bien hay varios pasos fronterizos, es bien importante tener atención sobre aquellos que concentran el flujo de personas. Y hasta diciembre del 2019, los complejos fronterizos con el 84% del flujo de personas y el 93%, casi 94% del flujo de carga en Chile fueron contados son en Arica y Parinacota, Chacayuta y Chuncará, en Tarapacá, Colchane, en Valparaíso, el complejo fronterizo Los Libertadores, en el caso de Pinochao, en el caso de la región de los lagos, el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, en Araucanía, tiene razón, por eso me llamó la atención. Región de Magallanes, el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré y el complejo fronterizo Integración Austral. Estos pasos concentran el 84% del flujo de personas y prácticamente el 94% del flujo de carga, por lo tanto tenemos una atención especial respecto a que esos pasos fronterizos estén completa y totalmente habilitados, y además el paso sea expedito, particularmente el paso de carga, lo que no queremos que ocurra, en particular en el caso del transporte de carga pesada, que se produzca congestión producto de la lentitud en cumplir los requisitos para el ingreso a Chile. Tienen todo esto en una minuta que debería estar en sus manos gracias al trabajo de la Secretaría de la Comisión. Muchas gracias. Muy bien. ¿Les parece que al tiro las preguntas o quieren escuchar también al delegado? Ya inmediatamente, ya. ¿Las preguntas, subsecretario, o prefiere usted complementar? Subsecretario, ¿es necesario para estos temas o va a haber otros el director? ¿Les parece? Complementemos la parte y ahí cedemos las palabras. ¿Ya? Sí. Más que paso fronterizo, todo el tema migratorio lo estamos abordando de una exposición. ¿Ya? Ya, cerremos los pasos fronterizos entonces ya. Tienen la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. Ya, uno. Muchas gracias. 13, cuatro palabras, 5 palabras en pasos fronterizos, 6 palabras. Ya, tengo la nota. Ya. ¿Te pide la palabra, verdad? Ya, diputado. Sí, la verdad es que es un tema que ha planteado el diputado Tuiti, que lo estuvimos revisando, pero a mí el tema de los pasos fronterizos con la apertura, y esta pregunta va para el subsecretario de la ministra, porque para mí hay un tema de orden público acá. Hemos escuchado, y en el caso particular, he estudiado mucho el tema de esta exportación de delitos que hemos tenido, especialmente con respecto a este famoso tren de Aragua, ¿ya? Que todos sabemos que funciona desde cárceles venezolanas, ¿ya? Y donde al día de hoy hemos visto cómo, y no ahora, no este gobierno, en el gobierno anterior también ocurrió, subsecretario, ministra, y donde también lo planteamos al ministro entonces, ¿qué acciones se van a tomar respecto de esto? Porque sin duda que hoy día hay una mutación de los delitos. De hecho, hoy día en la mañana veíamos acá en la prensa de Valparaíso una balacera frente a una escuela, ¿ya? O hemos visto situaciones que se dan en distintas regiones donde el secuestro, la extorsión se están transformando en algo que es pan de cada día. Y eso no existía o no se daba con la frecuencia que hoy día se da. Y que sin duda, y esto no solamente por los titulares que aparecen en la prensa, subsecretario o ministra, sino que es un tema donde cuando tú te empiezas a meter, a compenetrar en este tema, te estás dando cuenta que si bien la migración creo que es un buen elemento, ¿ya? En el sentido de que han llegado personas que han aportado mucho a este país, vemos que estos son los efectos colaterales. Entonces, con esta apertura de frontera, dado que hasta
hasta el día de hoy se tenía un poquito más controlado el tema y solamente había un ingreso ilegal, que es distinto a el hecho de tener hoy día aperturado muchos pasos fronterizos terrestres. ¿Qué se va a hacer respecto del tema de casos como el del Tren de Aragua? Eso quería preguntar, Presidenta, por su intermedio. Diputado Monsalve. Bueno, diputado, quiero agradecer la pregunta porque más allá de que esta sea la Comisión de Gobierno Interior, el crimen organizado es una de las principales amenazas para nuestra democracia. Y por lo tanto la preocupación, las medidas que los gobiernos y los estados tomen para combatirlo son determinantes para fortalecer la democracia y para legitimarla. Una democracia que no es capaz de controlar el crimen organizado ni tampoco garantizar la seguridad de sus personas, evidentemente se debilita. Hay varias áreas, pero solo sintetizarlas. Primero hay una área de agenda legislativa que la vamos a tramitar en otra comisión, que es la Comisión de Seguridad, pero solo respecto a esto tocar dos elementos de esa agenda legislativa. Una tiene que ver con la ley de inteligencia, que sin duda es un elemento indispensable de fortalecer, modificar y modernizar para dotar al Estado de capacidades de inteligencia suficientes para proteger la seguridad interior del Estado. Y en segundo lugar están los proyectos de ley particulares que tienen que ver con crimen organizado. Hay que recordar que hoy día las técnicas especiales de investigación están acotadas a ciertos delitos. No se aplican al concepto de crimen organizado, a la tipificación del delito de crimen organizado. Están autorizadas, por ejemplo, para los delitos tipificados en la ley 20.000, que es la ley de drogas. Están también autorizados en delitos que tengan que ver con el control de armas, pero el tráfico de migrantes, la trata de personas, el contrabando, por colocar solo algunos ejemplos, no permite hoy día a las policías usar técnicas especiales de investigación. Coloco la ley de inteligencia y la ley para facultar el uso de técnicas especiales de investigación en crimen organizado como dos tareas legislativas importantes para el gobierno. En segundo lugar, nosotros, a propósito de la crisis migratoria, hay tres elementos de diseño. La discusión de política migratoria, por eso está el director del Servicio Nacional de Migraciones. La discusión de la inversión pública como una deuda del Estado chileno con territorios del norte que están con indicadores de atraso en materia de su desarrollo social y económico, y los temas de seguridad. Quiero contarle, ayer nos reunimos con los senadores de las tres regiones del norte. El próximo lunes están invitados los diputados y diputadas del distrito 1, 2 y 3 a La Moneda. Nosotros vamos a concurrir mañana a las tres regiones. Va a ir el director nacional de la Policía de Investigaciones y va a ir el general Marcelo Araya, que es el general director de Orden y Seguridad de Carabineros, por un tercer tema, que es el tema de seguridad. Y aquí voy específicamente al tren de Aragua. Hemos pedido particularmente a la PDI desarrollar estrategias particulares que no voy a detallar aquí respecto al crimen organizado transfronterizo. El tren de Aragua sufrió un golpe hace poco, hace unas 2 semanas atrás. Como ustedes saben, se desbarató una parte que integraba el tren de Aragua, que se dedicaba a la trata de personas, que estaba presente en Puerto Montt, en Temuco, en Talca y en una cuarta comuna que no recuerdo en estos momentos, y se tomó detenido a uno de sus cabecillas en Chile. Por lo tanto, aquí hay un foco especial, diputado, que no lo voy a detallar acá. Si usted tiene interés, cuando usted quiera lo puedo recibir en particular, pero efectivamente vamos, de hecho, con la Policía de Investigaciones al norte y con su director nacional, justamente porque en los temas de seguridad está la frontera, pero también está el crimen organizado como concepto particular en materia de seguridad en el norte. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Twiting. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, quiero saludar a los subsecretarios, ministra, y principalmente quería contarles que hoy día, a propósito de la apertura de la frontera de nuestro país, tenemos en mi distrito ciudadanos que hoy día no se pueden trasladar, principalmente de su zona, del sector de Rapa Nui, y quería preguntar, y le aviso que quiero oficiar justamente a la ministra, subsecretario, para saber cuáles son las medidas para la pronta apertura, porque hoy la verdad es que la economía en la isla está decaída, la isla vive un motor económico, principalmente el turismo,
La apertura de la frontera, ¿no es cierto?, nos sirve para que vengan los extranjeros y dentro de eso viva este sector sobre esa situación. Y quería saber cuáles son las medidas que van a adoptar al corto plazo para la apertura de este lugar insular aislado. Eso era lo primero. Y lo segundo, ministra, usted que tiene afinidad con salud, quería que me ayudara a conseguir un centro de diálisis para Rapa Nui, para el hospital de Rapa Nui, y también una cama UCI, que es lo que está urgente por esos sectores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por su intermedio, presidenta. Contarle a los señores diputados y diputadas que tras el triunfo nos reunimos con el alcalde Tabana para poder abordar, sin tener mucha claridad todavía, cuáles iban a ser los roles de los distintos participantes, justamente en donde se abordaron muchos de los temas que usted menciona, las falencias en materia de diálisis, de camas críticas, porque en este caso recordemos que todavía no tenemos una ola de contagios dentro de la isla y en ese momento las tasas de vacunación todavía eran un tanto bajas. Se empezó un trabajo para poder abrir en febrero, pero lamentablemente llegó la ola Omicron y con eso se tomaron las cautelares de poder postergar la apertura. Además de que tenemos un conflicto en materia territorial con el aeropuerto y una familia en particular que estamos logrando acuerdo. El ánimo es de abrir, se han hecho algunos requerimientos específicos que yo lo manejo solamente por haber estado participando en las conversaciones en su momento para poder tener más capacidad diagnóstica en tiempo real y también, tal como menciona el diputado, en relación a las camas críticas por las complejidades de los traslados de pacientes que se pudieran agravar. Eso está encomendado, yo en mi rol de jefa de gabinete le he encomendado a la ministra Yarza darle una pronta resolución justamente por el impacto económico y es también, va en la misma línea. Sé que aquí estamos abordando el tema fronterizo desde la perspectiva más bien migratoria, pero el impacto económico que tiene esta medida, que es de carácter excepcional, y más que entenderla como una norma, hay que entenderla justamente con ese rol, porque tiene un tremendo impacto en la economía, en el turismo, y particularmente en la isla, requiere obviamente estar reevaluándose continuamente, y el gobierno en estos momentos les parece que está en condiciones de abrir. Lo mismo en relación a la isla, aunque hay que mantener un puente aéreo y condiciones sanitarias que son más complejas de abordar. Me comprometo, tal como lo ha señalado nuestro subsecretario, en poder darle una respuesta más detallada de cuándo será la apertura formal y las condiciones sanitarias que se están disponiendo para que eso se haga con toda la seguridad. Muy bien, vamos a oficiar si usted así lo solicitó, así que ya tomamos nota independiente que la ministra ya ha informado. Para Perfecto, que muchas gracias. Diputado Case. Muchas gracias, señora Presidente. Por su intermedio, la siguiente consulta. En primer lugar, estamos hablando de abrir los pasos habilitados, lo cual me parece justo y necesario. De hecho, creo que somos uno de los últimos países del mundo que está todavía en una situación de cierre de fronteras. O sea, de hecho estamos bastante atrasados en lo que es nuestro tema sanitario. Vuelvo a ser muy simpático para decirlo. Pero a mí me interesa en este momento que una vez que nosotros tengamos abiertos los pasos habilitados, es decir, aquellos que permiten a un extranjero entrar legalmente al país, tengamos también los pasos no habilitados, cerrados, para que no pueda entrar nadie al país que no esté legalmente habilitado para ello. Y necesito, me demandan a mí mis votantes la siguiente información. ¿Cuál es el plan para impedir que personas entren ilegalmente al país sin control? ¿Cuánto presupuesto necesitan? ¿Cuánto personal necesitan? ¿Cómo lo quieren hacer? Eso sería una maravillosa noticia si nos pueden presentar un plan en la materia. Una consulta extra que quizás es solamente un detalle, pero a mí también me han consultado mucho lo siguiente. ¿Por qué no expulsamos sistemáticamente a cualquier persona de origen extranjero que tenga una condena aflictiva?
Ese es un... Contestar tanto bien. el subsecretario como el jefe del Servicio Nacional de Migraciones. Ahí está. Dejar en claro que, tal como lo señaló el subsecretario Monsalve, le hemos encomendado viajar el día de mañana y pasado a mostrar 12 medidas para implementar en nuestro norte, que incorpora también materias de control fronterizo, porque tal como usted señala, el que se abran los pasos habilitados no resuelve completamente el paso por los pasos no habilitados, particularmente aquellas personas que requieran visas consulares. Y para ello se ha establecido un refuerzo que el subsecretario pueda detallar. Y en materia de, la segunda pregunta era es la expulsión de extranjeros. Ahí está. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras diputados. Quisiera informar que el primer procedimiento de expulsión judicial está en curso. Nos hemos reunido ayer con la Policía de Investigaciones en función de que nos envíen la propuesta de fecha, ¿ya?, para la prelación de prioridad. Las expulsiones judiciales son un mandato de los tribunales de justicia que el Servicio Nacional de Migraciones tiene que coordinar junto con la Policía de Investigaciones. Y ese mandato de órdenes de expulsión de personas que conmutan su condena, ¿ya?, de menos de 5 años y un día por una expulsión, tiene una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento. Entonces nosotros expulsamos personas según esa fecha se va aproximando. Y la PDI es la encargada de mandarnos los listados y ya empezamos a coordinar la primera expulsión, ¿ya?, de personas que se ejecutará según el calendario, digamos, habitual. Eso tarda aproximadamente un mes, puede tardar un poco más, un poco menos. En torno al mes de mayo estará haciendo el primer avión con las personas expulsadas judicialmente, y esa va a ser la política de expulsiones. ¿Perdón? ¿Cuántas personas están en discusión de orden? Son que van sumándose día a día, porque los tribunales van decretando. Entonces la información que tengo yo, que es de hace 2 días atrás, no recuerdo exactamente si eran 159 o 165, pero ese es más o menos el orden de personas que en cada expulsión, en cada conjunto de expulsiones, porque son expulsiones distintas, dictaminadas por tribunales, cada una de ellas individualmente, pero que en su ejecución, por una cuestión logística, se realizan de manera conjunta, que no colectiva. Ya, diputado Keiser. ¿Cuántas personas se encuentran en esa situación? Tiene cita con micrófono. Disculpe. Sí. ¿Cuántas personas se encuentran en la situación de deber ser expulsadas del país? El primer punto. El segundo punto es, ¿cuántos extranjeros se encuentran en el país que han sido condenados a pena aflictiva y no han sido, y contra los cuales no se ha resuelto orden de expulsión? Recordar que la orden de expulsión que emiten los tribunales en función de que la Defensoría lo solicita para sus defendidos, ¿ya?, que son aquellos delincuentes extranjeros que están siendo condenados. Entonces esa información habría que solicitarla específicamente al Tribunal de Justicia, digamos, cuáles son los dictámenes que están en curso. Las órdenes de ejecución que me envió la PDI son estas 169, que son las que yo puedo informar. Si usted quiere, se me oficia y yo le envío la información del total de expulsiones judiciales por ejecutar que están, digamos, pendientes. Exactamente. Sí, vamos a ordenar ¿vamos a cerrar? ¿Terminamos? Sí, muy bien. Ya, vamos a ordenar. Tiene la palabra entonces la diputada, acá lo tengo, la diputada Danisa Astudillo. Bueno, primero agradecer también la visita de la ministra y los 2 subsecretarios a través de su intermedio, presidenta, y celebrar esta medida por cuanto los habitantes de la comuna de Colchane eran los más afectados con el cierre frontera, porque existe
un tránsito habitual, semanal, entre los habitantes de Bolivia y de Colchane, quienes tienen comercio, familia y otras actividades que comparten constantemente, y para ellos es mucho más fácil ir a comprar además gas, que es más barato a Bolivia, y le queda más lejos Iquique. Por lo tanto nos decían que lo único que esperaban era la apertura de estas fronteras. Sobre todo que además estaban un poco incómodos con el tema de la presencia de los militares, porque no le estaban permitiendo transitar, y me habían pedido incluso que se gestionara un permiso especial. ¿Y qué me complica? Porque estuve averiguando sobre esa tarea que me encomendaron, me lo encomendó el alcalde y los dirigentes de Colchane, y es lo que planteó usted, subsecretario, respecto a la necesidad de internet para poder hacer el trámite, sabiendo que existe una sola compañía de internet que funciona en esa comuna, que evidentemente hay muchos mayores que no tienen acceso ni tienen conocimiento de estos aparatitos, porque no les es algo familiar, no es parte de la cultura integrada en nuestros pueblos originarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que esas personas puedan transitar, sabiendo lo complejo que es el uso de la tecnología para ellos? También considerando, bueno, a mí me preocupa cuando se mezcla mucho el tema migración con estas mafias. Yo creo que son dos temas distintos. La gente que ha migrado a nuestro país viene por otras razones, políticas, económicas o ambas, y los delincuentes y las mafias organizadas van a seguir, y no precisamente van a pasar por el control fronterizo controlado. Lo que van a tratar de hacer es pasar por los pasos fronterizos no habilitados, y justamente por eso también los colchaninos esperaban que se abrieran las fronteras para concentrar el esfuerzo de los militares justamente en los otros lugares y no en el paso fronterizo de Chacayuta. Pero hay otro tema que también creo que es importante revisar, y es que hay una unidad de carabineros que está haciendo los registros por vulneración de derechos a los niños, que muchas veces vienen en condiciones de salud que no son las adecuadas, y se han ido acumulando una cantidad importante de denuncias, pero no sabemos qué va a pasar con esas denuncias. El otro problema es que muchos vienen solamente con una carta timbrada que demuestre que son los padres supuestamente que están transitando con estos niños. Entonces tampoco sabemos si hay un tráfico de niños que está pasando hoy día y que no hemos podido verificar. Entonces me gustaría que también se pudiera revisar esos temas. Y considerando además que se van a abrir los pasos fronterizos, va a significar seguramente que van a tener más facilidad para ingresar más migrantes que el primer paso de nuestra región. Y ya tenemos déficit importantísimos en vivienda, educación y salud. En salud tenemos 3.000 niños que se quedaron sin matrícula. 3.000 niños sin matrícula en la región de Tarapacá. Y que están desesperados porque lógicamente empezó el año escolar, ya estamos llegando a mayo, y qué va a pasar con esas madres que no pueden ir a trabajar, con esos niños que van a tener retraso escolar, y por lo tanto nos urge una inyección de recursos y que consideremos un plan de emergencia, porque más establecimientos no tenemos. La jornada única escolar tampoco ha dado el resultado esperado, y por lo tanto también me han planteado el tema de revisar esta norma, pero eso demoraría mucho, revisar esta norma y plantear otra jornada, y tenemos que darle respuesta inmediata a estos 3.000 niños y niñas que hoy día están sin escolaridad. Diputados, me pidieron ordenarla. Concluye, diputada, para que responda la autoridad. No sé si es el fondo de la pregunta, si son nacionales o no son nacionales, pero sí hay muchos que son, ¿ya? Pero son niños y niñas que necesitan educarse. Y en salud también necesitamos una inyección importante de recursos. El consultorio que tenemos en Colchane está reventado, primero por la pandemia, donde en el gobierno pasado no hubo una inyección adicional de recursos para que pudieran enfrentarla, pero además, cada vez que llegan personas migrantes, llegan en estado de salud deplorable, y lógicamente tenemos que atenderlas porque son personas,
pero eso ha afectado el presupuesto, que es muy precario en una comuna tan pequeña como Colchane, y también ha repercutido en el hospital, el único hospital que tenemos funcionando en la región, que es el hospital de Iquique. Yo he dicho muchas veces que debería llamarse el hospital de Tarapacá, porque ha sido el único que ha funcionado todo este tiempo, y por lo tanto necesitamos de verdad el apoyo de ustedes para inyectar en el corto plazo recursos en estos tres servicios que son fundamentales para el desarrollo de nuestra región. Muy bien, me voy a permitir hacer un cambio en el procedimiento, valorando, porque si no, no vamos a terminar, y yo les dije que la idea es cumplir la agenda. Voy a dar 2 minutos para que los diputados hagan su pregunta, planteamiento, luego dejamos a los subsecretarios, pero que respondan con nombre al diputado, porque si no sienten que no le estamos respondiendo lo que preguntan, y luego 16:40 concluimos esta parte para escuchar la parte del punto quinto, ¿ya? Entonces, tiene la palabra... Sí, para que puedan ellos sí. Vamos a intentarlo. Y si no, si usted, porque tenemos la sesión especial, que también vamos a ver. Ahora, la otra opción es tomar el punto 5 en la próxima sesión con más detalles si es que hay consulta. Por eso, vamos viendo cómo abordamos este tema. Diputado Oyarzo, luego tengo al diputado Becker, la diputada Morales, ¿cierto? El diputado Cosme, ¿ve? Imagínense, Trisotti. Ya, yo aquí, mira, Trisotti, Oyarzo, Trisotti, Becker, y de ahí tengo a los otros diputados. Ustedes los levantaron después. Ya, ven, vamos a tener que cambiar el procedimiento, no vamos a alcanzar, pero no importa, le vamos a dar la palabra a todos los diputados. Ya, diputado Oyarzo. Muchas gracias, señora presidenta. En honor al tiempo y para ser bastante conciso y lograr ver todos los puntos, lo mío es súper concreto. ¿De qué forma los gobiernos vecinos contribuyen con el control de la frontera en común? Y la segunda pregunta ¿es suficiente controlar solamente los pasos ilegales que tenemos? ¿O tenemos que hacer quizá un plan más general? Esas dos preguntas son solamente en honor al tiempo, para que no lo alarguemos. Muy bien. Gracias, diputado Becker. Gracias, diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presencia de nuestra ministra del Interior, los subsecretarios. Tuve oportunidad, lo dije en las reuniones anteriores, de reunirme con los familiares chilenos-argentinos de la zona de la región de la Araucanía, donde hay cerca de 50.000 personas que viven en Neuquén, Bariloche, San Martín y otros. Así es que yo me alegro mucho de esta apertura y resultaba bien extraño porque mientras habían personas que sí podían pasar en avión a Argentina, había mucha gente que por recursos no podían hacerlo vía terrestre, y por otro lado nuestras fronteras en el norte completamente abiertas, y allá estábamos con esta situación. Así que yo me alegro de este tema y esperamos que evidentemente el control se mantenga, se evite el ingreso, que escuchaba muy atentamente a la diputada que se expresó. Obviamente son personas, pero hay una migración extraordinaria producto de lo que está ocurriendo en Venezuela, que desde acá, incluso desde el interior de nuestro país, celebramos a lo que ocurre en Venezuela por distintos aspectos ideológicos, y resulta que nos están enviando muchas veces personas que sí están escapando por condiciones de vida, pero hay otros que vienen efectivamente a delinquir. Así que yo espero que esto se resuelva y busquemos en conjunto la solución en beneficio de nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Pongamos atención a las preguntas. Y diputada Morales, y luego diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, primero, agradecer a la ministra, a los subsecretarios, al director del servicio por estar acá, informarnos, contestar nuestras preguntas, etcétera. Agradecerles también como Ministerio del Interior que hayan hecho este trabajo de cuestionar y reflexionar sobre el tema del cierre de las fronteras. Yo vengo de la región de Magallanes, donde existen más de 50.000 familias chileno-argentinas, y la verdad que el daño que se ha producido en los 2 años con el cierre de frontera, no solo tiene un carácter familiar, sino que también socioeconómico.
y ya se estaba produciendo una situación de discriminación muy fuerte porque quienes contaban con los recursos podían moverse en las fronteras que estaban abiertas, gastar más benzina o usar otro medio de transporte, y quienes no se veían imposibilitados no solo de ver a su familia, sino también de acceder a servicios médicos, cobrar pensiones, etcétera. Entonces en eso lo agradezco mucho. Pero creo que también es importante que tengamos un debate con altura de miras en esta comisión, y por eso me gustaría preguntarle si el cierre de fronteras efectivamente produjo la disminución de ingresos de migrantes por fronteras irregulares de alguna manera, para que podamos distinguir estas dos políticas públicas o estas dos situaciones distintas. Porque creo que eso va a ser muy importante también a futuro. El tema migratorio, el tema de la pandemia son desafíos que todavía tenemos que enfrentar como país, y que en esto creo que cuando se toman estas decisiones hay que tomar en consideración esas distinciones y también las diferentes realidades de las regiones en las que esto afecta de manera distinta. Y en cuanto a la última pregunta sobre la situación en el norte y la imposibilidad o la afectación de derechos de educación, salud y otros de las personas que están ingresando, quisiera también preguntar, ¿hace cuánto tiempo más o menos se conoce? Yo me imagino que esto no es algo que se conoce hace un mes, sino que probablemente hace bastantes meses, de este déficit como Estado en materia educacional, en materia de salud. Yo me imagino que hay un número de más o menos ingresos de estas personas por fronteras irregulares que se debe haber conocido hace bastantes meses. Y me imagino que en un mes no es posible instalar esa capacidad de Estado en una región, así que creo que sería importante conocer más o menos cuánto es el tiempo que se requiere para poder enfrentar una situación como esta, para saber también cuánto tiempo hemos perdido estos últimos meses o quizás años en la instalación de estados y derechos sociales para la población. Muchas gracias. Gracias, diputada Morales, diputado Trisotti, diputado Mellado, diputada Sagardía. Y ahí estaríamos. Gracias, Presidenta. La primera pregunta es cómo se pretenden abrir las fronteras sin tener vigente el decreto supremo que fija los requisitos para las visas temporales. Aquí se va de acuerdo a la nueva ley, lógicamente. Para algunos esto implica una no aplicación de la ley vigente, por lo tanto me gustaría conocer cuáles son los artículos que se han cuestionado y en definitiva cuándo se va a reingresar a la Contraloría General de la República. En segundo lugar, hoy día, ¿cómo nos hacemos cargo de que la situación de ingresos clandestinos está concentrada en términos absolutos por Colchane, que es el verdadero colador que tenemos? Se ha anunciado que no se va a volver a implementar el estado de excepción constitucional. Por lo tanto, ¿cómo se pretende un mayor control en la frontera si se pretende ampliar el decreto 265 o otro mecanismo? También he escuchado que se pretende ejercer un plan de recuperación de espacios públicos y privados. Me gustaría saber si esto viene asociado a algún tipo de recurso, porque lamentablemente son las municipalidades de la región de Tarapacá las que se han llevado pagando la cuenta de esta crisis migratoria que ya llevamos prácticamente 2 años afectando. Yo, desconociendo las medidas que se van a anunciar por parte del gobierno, no ha sido parte alguna de ellas, ni de manera oficial ni extraoficial. Me gustaría saber en materia de delincuencia. Yo jamás he criminalizado la migración, pero hoy día, de acuerdo a las cifras objetivas, de un año a otro, pasamos del 5 al 29% de imputados extranjeros en la región de Tarapacá, es decir, hay una vinculación. Quiero saber si va a haber un fortalecimiento permanente de las dotaciones de carabineros y de la PDI, si van a haber nuevos equipamientos y sobre todo tecnología para identificación biométrica. Hoy día no sabemos quién está ingresando a nuestro país. Lo mismo con salud que plantea la diputada Astudillo, con la red primaria de salud. Son las municipalidades que nuevamente terminan pagando la cuenta. En materia de educación también se planteó 3.000 a 4.000 niños y jóvenes que no tienen hoy día matrícula. Y si es que se está explorando con la Cancillería la suscripción de algún convenio bilateral de acuerdo a la nueva ley migratoria que permita estas zonas fronterizas que yo pedí en 2 oportunidades en el gobierno anterior y que se me negó. No sé si eso lo están evaluando y si existe la posibilidad de poder implementarlo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Trisotti. Diputado Mellado. Cosme. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que es importante no solamente tocar este tema por lo que significa las zonas fronterizas, sino que también lo que ocurre en las regiones, al interior. Es necesario ir trabajando en la normativa, me imagino, pensada ya desde el punto de vista de los factores económicos, en materia de seguridad, salud, educación,
porque se necesita mayor control frente al respecto, pero sobre todo lo que está pasando en regiones como la nuestra, en O'Higgins, donde hay miles de inmigrantes hoy día que tienen trabajos temporales y que pronto van a quedar sin trabajo, con un problema social bastante importante dentro de nuestra región. Eso es lo primero, y para ser bien breve, Presidenta, y usted lo dijo al comienzo, que la idea también es que puedan contestar al Ejecutivo. Hay un planteamiento que le hice al subsecretario Miguel Crispi y que me imagino que tiene la respuesta frente al planteamiento que hice hace un momento atrás en la primera parte de esta comisión. Gracias, Presidenta. Muy bien. Diputada Clara Zacardía. Vamos a dejar al final el tema con el diputado Mellado, para que responda el subsecretario. Saludar por su intermedio, señora Presidenta, a la señora Ministra, subsecretarios y Migración, por estar presente hoy aquí y responder a todas las preguntas y dudas que tenemos. Me interesa a mí mucho, como persona de región, lo que se puede hacer de las regiones con las municipalidades, y ojalá podamos avanzar en forma coordinada y llegar a buen puerto lo antes posible, porque se sentirán en las regiones y comunas vulnerables, como es el distrito al que yo represento, el distrito 21. En cuanto al tema que nos convoca ahora, es migración y las aperturas de frontera, mi duda es qué están haciendo con nuestros países vecinos fronterizos, porque la migración no la vamos a controlar solo si no hacemos los acuerdos que corresponden también con nuestros vecinos, me refiero a Perú, Bolivia y la Argentina. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Diputada Carolina Tello nos ha pedido la palabra, ¿verdad? Y con ello sí que concluimos. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar acá, por supuesto, a la ministra, al subsecretario, también acá a Miguel, ¿cierto? La verdad es que muy contenta por tenerlos acá, agradecer, por supuesto, su exposición, la explicación que han dado en relación a los temas. La verdad, agradecer que en una minuta ordenada se puede entregar cuáles son las gestiones en curso y las que se están realizando, y me parece que hay efectivamente un trabajo con criterio de realidad en lo que se está proponiendo y en lo que están mostrando, porque me parece que el camino del diálogo, de la conversación, de alguna manera construir lo que se ha hablado durante esta sesión, con la opinión de las personas, con la opinión de los parlamentarios y parlamentarias que estamos en esta comisión, que me parece que ha sido bastante enriquecedora por lo demás. Poner a disposición, por supuesto, todo lo que pueda estar, digamos, en las herramientas que podemos tener como parlamentaria en mi caso, y sobre todo con lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo, no solo a nivel nacional, sino que en todas las regiones de nuestro país. Yo vengo de la región de Coquimbo, y allá obviamente no estamos ajenos tampoco a la situación que latamente se ha mencionado acá, y sin ánimo de ser reiterativa, no lo voy a repetir, digamos, pero en definitiva me parece que el espíritu del trabajo tiene que ser justamente poner de relieve los derechos humanos de las personas que están en estas condiciones, regular, por supuesto, cómo vamos a, en definitiva, hacer frente, por un lado, lo que decían acá varios de los diputados, ¿cierto? Las personas que tenemos que cumplir con las resoluciones, en definitiva, de los tribunales de justicia, por supuesto, pero también esto tiene que ir de la mano con una visión de humanidad y, por supuesto, de regular lo que tenemos que avanzar. Así que, por supuesto, a disposición de ese trabajo. En mi región estamos a disposición de aquello también, así que dejarlos también cordialmente invitados si es que en algún momento quieren ir allá a ver cuál es la situación, y nada, pues caminar de la mano el espíritu de lo que queremos trabajar. Así que muchas gracias, señora Presidenta, por la palabra. No, muy bien. Diputados y diputadas, ministro, subsecretario, vamos a dar el espacio ahora para las respuestas, ya, y luego vamos a darnos 10 minutos, vamos viendo cómo vamos en esa respuesta. Si usted quiere tocar otro tema que está acá, que tiene que ver con el tema... Exacto, claro. Así que, libertad, no solo las preguntas, sino si quiere abordar uno de los temas de tabla, bien. Sí, hay uno de los puntos que lo aborda y que le voy a pedir también al señor Taller que lo detalle
con las particularidades que se requieren, pero primero quería compartir con los señores parlamentarios, diputados y diputadas, por su intermedio, Presidenta, que efectivamente el tema migratorio es un tema muy, muy complejo, que requiere políticas de Estado y no solamente de gobierno, que deben ser estables en el tiempo y también que requieren no solamente compromisos grandilocuentes, sino que también reconocer que no por decretar el cierre de una frontera eso va a ocurrir. El flujo migratorio tiene un impacto y una continuidad en el tiempo, y el señor Taller nos puede dar una clase de ello, que también tenemos que afrontar en el momento de cómo garantizamos las condiciones. Para quienes no saben, yo soy del norte, me tocó hacer campaña por nuestro presidente Gabriel Boric en este territorio en particular, y entiendo la molestia y empatizo por los vecinos y vecinas del territorio en donde efectivamente las comunidades de acogida, que son las comunas, regiones que han tenido que recibir el flujo migratorio de personas, ha producido malestar por el ocupamiento de espacios públicos y lo que acá se ha mencionado por los señores y señoras parlamentarias. Es por ello que hemos estado trabajando en poder tener distintas iniciativas que nuestro subsecretario el día de mañana y pasado va a poder anunciar en el territorio de la zona, algunas que van enfocadas a cómo mejorar las condiciones de las comunas y comunidades que acogen a las personas en situación de migración, pero también reconociendo que hay una falencia en nuestro norte y postergación en muchas políticas públicas, en donde ya hay falencias estructurales en materia educativa, sanitaria, que se acrecentan en el contexto de esta crisis humanitaria. Desde esa perspectiva estamos muy conscientes que el trabajo requiere una mirada de seguridad muy clara. Hay algunos instrumentos que se han hecho referencia acá, como el decreto 265, que ha sido útil, no solamente con una mirada punitiva a la migración, sino que, tal como lo hicimos al solicitar la extensión del estado de excepción constitucional para identificar y proteger a aquellas personas que están en situación de migración en la frontera y que algunos de ellos lamentablemente han fallecido en este contexto. Es de nuestro interés poder tener un trabajo multilateral. De hecho, como Ministerio de Interior, en conjunto con Relaciones Exteriores, ya firmamos un convenio CLASI que compromete a todos los países de la región para enfrentar el crimen organizado, particularmente la trata de personas, el narcotráfico, que dispone de recursos de la Unión Europea, y esperamos fortalecer el rol de nuestras aduanas y el paso fronterizo para su enfrentamiento. Así también clarificar, y le voy a pedir al subsecretario y al señor Taller puedan profundizar en materia reglamentaria, mantener la coherencia de los instrumentos que están disponibles. Entre eso está lo que se ha mencionado sobre el decreto número 33, para clarificar. Esto no es algo que limite la ejecución de la ley está en plena vigencia, pero nos pareció importante esclarecer las subcategorías migratorias. Pero sí, y en esta comisión debe ser muy relevante, está toda la voluntad de nuestro gobierno de poder hacer esta política realmente de Estado. Y es por eso que con el señor Taller y el subsecretario prontamente se convocará a elaborar la política nacional de migración, que debe ser una política que aborde gran parte de estas materias y que no solamente se va a resolver desde nuestra perspectiva del gobierno de turno, sino transversal y clarificadora, pero también requiere un diálogo multilateral, porque Chile no puede tener una visión muy alejada o distante de lo que ocurren con los procesos migratorios en los países de todo el territorio. Es nuestra idea poder seguir trabajando en esa línea. El subsecretario ya ha estado trabajando con los gobernadores y alcaldes que le han levantado las grandes falencias que tenemos en materia habitacional, educacional y sanitaria. Evidentemente no vamos a poder abordar todas las problemáticas, pero está toda la voluntad de nuestro gobierno, y además se les ha solicitado a todas las carteras priorizar
la crisis que enfrenta nuestro norte y es parte de los anuncios que el ministro va a poder hacer el día de mañana, como también levantar sin duda nuevos requerimientos en donde vamos a tener que innovar en algunas soluciones. En materia de PISIGA, que eran estas tarjetas que nos solicitaban de un traslado hacia otro, también estamos haciendo el trabajo multilateral para poder contar con, sobre todo, la mirada hacia nuestros pueblos originarios para que puedan transitar en los territorios con la pertinencia cultural que ello requiere, entendiendo que son los flujos migratorios que históricamente hemos vivido en nuestro país. Subsecretario. Probablemente nosotros tenemos sesión y tengo que terminar 10 minutos antes, ¿ya? Pero aquí hay muchos temas importantes que siguen quedando estables y a propósito de los anuncios que la ministra nos acaba de informar, creo que va a ser necesario también conocer el detalle de esos anuncios. Entonces, si les parece, incorporamos los temas de tabla que quedaron, las consultas, que la Secretaría los envíe al equipo que pueda coordinar el Ministerio del Interior y volvemos a dar una hora a la próxima sesión para cerrar estos temas, ¿ya? ¿Les parece, diputados? Porque yo, la verdad es que no me puedo saltar el reglamento, nos multan a todos si nos saltamos el reglamento, ¿ya? Y en materia del punto 5, que para nosotros también es muy importante, que tiene que ver con los temas de la macrozona sur, sabemos que vamos a tener ahora la sesión, ¿ya? Y también lo dejo abierto a la comisión para que nos comuniquen a través de la Secretaría. Yo no soy la presidenta permanente, ¿ya? Si es necesario ahondar en esos, si hay temas que son de profundidad que necesitamos acá tratar y que pueden ser inclusive de mayor reserva, los podemos abordar en otra sesión, ¿ya? En una sesión consensuada con el Ministerio. ¿Les parece? Entonces, sin más temas que poder abordar, porque tenemos más temas, vamos a levantar esta sesión para cumplir con el procedimiento. Sí le voy a permitir 2 minutos para que le responda y no incumplir con el diputado Mellado y levantarle porque vamos a ver temas migratorios y de seguridad, entonces ahí lo dejamos en libertad. Gracias, Presidenta. Sí, el tema de la inequidad en el apoyo a los municipios es estructural. ¿Por qué es estructural? Cuando yo evalúo, por ejemplo, todos los programas elegibles que tengo de los municipios, tenemos nosotros como gobierno un mandato del ministro de Hacienda de ejecutar presupuesto. Si yo veo todos los proyectos elegibles, todos los municipios chicos, la mayoría de ellos no están, porque no tienen equipos profesionales para poder hacer proyectos. En el caso de los que están, hay una correlación directa. Los municipios más grandes tienen más proyectos elegibles. Y por otra parte, cuando queremos empujar proyectos que generen empleabilidad, que es la mejor herramienta que vamos a tener como país para combatir la inflación, esos proyectos alguien tiene que ejecutarlos. Y en general, mi evaluación es que no se ha hecho suficiente en términos de romper este círculo vicioso que termina perjudicando a los municipios más pequeños, municipios de 6.500 habitantes, 10.000 habitantes, que no tienen capacidades y por tanto, y que su presupuesto lo supera con creces todo el aporte que hace la Subdere. Y por tanto, como criterio de asignación estamos considerando aquello, de que podamos ir tanto con recursos directos para inversión pública, pero también con apoyo profesional a los municipios que no han podido hacerlo. Es decir, acortar las brechas no significa apoyar a los municipios más rezagados de los que pueden postular. Es preocuparse de aquellos que realmente están quedándose abajo del apoyo que puede generar el Estado y que nosotros como gobierno tenemos la misión de llegar a todos los rincones del territorio. Entonces, en la política de los PMD, los PMU, aquí me acabo de enterar que el diputado Fuenzalía fue intendente. Son herramientas muy poderosas, pero son herramientas muy poderosas que perfectamente pueden ser utilizadas para reproducir la desigualdad y las inequidades territoriales que tenemos. Y estamos preocupados de eso, diputados. Y sobre rentas regionales y el aumento del Fondo Común Municipal, lo que señala rentas regionales, hay una parte más estructural, pero también los gobernadores y gobernadores nos han señalado que pudiéramos avanzar, por ejemplo, la ley de presupuesto, con ciertas tasas. El gobernador Vallespín siempre dice, ¿por qué no cobramos una tasa, por ejemplo, de alojamiento en regiones que son turísticas? No hay que hacer una gran reforma y podemos efectivamente generar ciertos ingresos en regiones que tienen alta participación económica en el ámbito de la industria del turismo. Entonces, nuestro gobierno y la Subdere tienen la tarea de poder avanzar en agendas de corto plazo, modificaciones pequeñas que pueden generar impacto y también preocuparnos del mediano y largo plazo, que son los que queremos que a largo y ojalá no tan largo plazo nos permita converger en estas zonas que han sido tan abandonadas por el Estado.
Como no tenemos acuerdo para la tabla, les propongo mantener esta tabla y en materia de refugiados, invitar a la agrupación de chilenos ucranianos que necesitan y quieren acogerse a la ley de refugiados y que también vamos a abordar, ¿ya? Pero para que les escuchemos y escuchemos sus relatos al llegar a Chile y los problemas que están teniendo hoy día al no tener en ejecución la totalidad del reglamento en materia de refugiados. Ya, diputado Fuenzalida, y con eso concluimos. Gracias, presidenta. No sé si se habló de la extensión del decreto de excepción constitucional para el norte, no sé si... Y lo otro, presidente, un tema doméstico. En la cuenta se leyó que el diputado Bianchi estaba reemplazado por la diputada, va a ser reemplazada permanentemente, y por lo tanto, ¿no? Temporal por esta oportunidad. Temporal, ya, es que es por el tema de la presidencia de la comisión, presidente. Recordémoslo para la otra sesión. Ya, bueno. Agradecemos entonces a la ministra del Interior, gracias ministra por participar, a los dos subsecretarios Crispi y Monsalve y por ser también al director nacional de extranjería en su gestión. Muchas gracias, que se levanta la sesión. En nombre de Dios.